Creo que aquí nos quedamos ayer. No sé si ven mi pantalla. Sí, Inge. Sí, ¿o? Bueno. Ayer vimos más o menos los conceptos en que íbamos a trabajar, ¿va? Aquí nuevamente les vuelvo a repetir, ¿ve? Aquí está la ecuación del emisor. ¿Sí? La ecuación del emisor. Aquí está la ecuación del emisor, les decía ayer, ¿va? ¿Sí? Donde K y N son constantes, ¿va? X, dice, bueno, vamos a X. ¿Sí? ¿No? N le habíamos puesto anteriormente, mantengámosle aquí N. ¿Sí? K y N son constantes. Esta ecuación, jóvenes, la da el fabricante, ¿va? En el catálogo del aspersor o del emisor, debiera venir la ecuación del emisor, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿De dónde saco la ecuación del emisor? Podrían decir ustedes. Lo debiera dar el fabricante, pero no siempre lo da, jóvenes. Ahí vamos a ver qué hacer cuando no lo da. Aquí les pongo un ejemplo, que un emisor cualquiera podría tener esta ecuación, ¿ve? ¿Sí? El caudal del emisor, que sería en galones por minuto, les tienen que especificar en qué dimensionales estaría el caudal, ¿va? ¿Sí? El caudal del emisor es igual a 1020 por la presión del emisor a la .45, dice IVA. Este es cabal una ecuación de tipo potencial. K valdría 10.20 y N valdría .45. No sé si lo ven. ¿Sí? Las variables Q y presión, ¿va? O H creo que le llaman. Vamos a mantener H. Pongámoslo PM, ¿ya? La presión del emisor, ¿va? Donde P es la presión del emisor en metros columna de agua es, y Q en galones por minuto. Entonces ustedes tienen que meter aquí en metros columna de agua y lo que les dé va a ser galones por minuto. No siempre es así, muchachos, señoritas, no siempre es así. Puede ser aquí PSI y aquí litros hora. Por eso tienen que chequear en qué dimensionales está Q y en qué dimensionales está la presión. ¿Ok? Entonces, aquí yo les pongo un ejemplo. Si la presión valiera 25 metros, dice aquí, si la presión es de 25 metros, ¿qué caudal estaría erogando este emisor? ¿Sí? Pues yo creo que ya todos saben en matemática, esa es una función de tipo potencial, ¿va? Ustedes saben de que en una función hay una variable o más de una variable independiente y una variable dependiente, ¿va? En este caso, entonces, mi variable independiente vale 25 metros columna de agua y entonces yo meto 25 aquí y me va a dar el caudal del emisor. Aquí yo lo desarrollo, ¿va? Entonces, el caudal del emisor, en este emisor en particular, si él trabaja 25 metros columna de agua, él va a estar erogando 43 galones por minuto. Si ahora ya no trabaja 25, sino trabaja 30, el caudal ahora que va a estar tirando ya no es de 43, sino es de 47 galones por minuto. Entonces, miren cómo cambió el caudal, porque yo cambié la presión apenas 5 libras, ¿va? Eso es
en los aspersores, ¿va? Conclusión dice, a mayor presión en el agua, mayor caudal, ¿va? Y viceversa. Por eso es entonces, es el problema de la variación de la presión en una lateral. Bueno, aquí ya es lo mismo que hemos hablado. Tal vez aquí, esto es importante mencionarlo, miren. ¿Se recuerdan en el diseño agronómico, muchachos, señoritas? Cuando seleccionamos el emisor y decíamos, bueno, yo voy a seleccionar esta presión de emisor de 30 PSI, me va a tirar un caudal de tanto, voy a tener un diámetro mojado de tanto. ¿Recuerdan? Cuando lo seleccionamos del catálogo. Bueno, esa presión y ese caudal, ¿dónde van a estar, muchachos? En una lateral. ¿Dónde? A eso me refiero aquí, ¿ve? Si la presión media de operación del aspersor, ese dato que nosotros sacamos del catálogo y de la selección del emisor, dice, si ese dato es de 30 PSI, ese dato era la presión media de trabajo del aspersor, ¿va? O del emisor. ¿Qué aspersor sobre la lateral tendrá esa presión, va? ¿Sí? La presión de 30 PSI. Yo, salud. Ay, me apaga la cámara, por favor. O perdón, el micrófono. ¿Se recuerdan esto? Cuando decíamos selección del emisor, yo voy a trabajar con un emisor a 30 PSI. Esos 30 PSI, muchachos, señoritas, ¿dónde va a estar en la lateral? Aquí está al inicio la lateral, ¿ve? ¿Sí? Y aquí está un primer aspersor, tal vez un segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, aquí. ¿Dónde va a estar? Pues ese aspersor medio, muchachos, señoritas, no es ni el primero ni el último. Es más o menos un aspersor que está al 40% de la longitud lateral, por aquí más o menos. Aquí estuviera en el 50% de la longitud lateral, a la mitad. Entonces, ese aspersor de presión media de trabajo estaría más o menos aquí. Para que no se hagan bolas de la mitad, el primer aspersor, la mitad del lateral y el primer aspersor que encuentren, ese podrían tomar como el aspersor de presión medio. ¿Estamos, jóvenes señoritas, entendieron eso? Sí. ¿Sí? Sí. Hay unos compañeros que quieren entregue. Bueno, gracias. Ese aspersor, repito, el que seleccionamos en el diseño agronómico, está por aquí en la mitad, ¿sí? De la mitad para atrás, ¿va? No para adelante. Está para atrás. El primero que encuentre, ese es el aspersor. Por tanto, yo en una evaluación de riego, muchachos, debiera tomar la presión aquí, el de este y el de este. ¿Ok? Esta es la presión del primer aspersor. Ese es el del último y este es del aspersor con presión media, la presión media de trabajo. Bueno, ayer yo les decía de que yo no podía aceptar cualquier variación de presión en la lateral. ¿Y cuál va a ser la variación de presión que voy a aceptar? Ayer decíamos que no más del 20% en la variación de la presión. Es este criterio. Que la variación de presión máxima permisible en la lateral de riego
dice que debe ser menor o igual que la presión media de trabajo del emisor. Ya saben cuál es la presión media de trabajo del emisor. Dicho en otras palabras, el delta P en una lateral o el diferencial de presión en una lateral debiera ser menor o igual que el 20% de la presión media de trabajo de las personas. ¿Y cuál es la presión media de trabajo? Cabal, el que yo les dije aquí. O sea, cuando yo selecciono aspersores, desde mi diseño agronómico, ese va a ser mi aspersor medio. ¿A qué presión va a trabajar ese? Pues 30 PSI, digamos. Pues entonces le saco yo el 20% a 30 PSI. No sé si tengo un ejercicio aquí. Más adelante, creo. Si la presión media de trabajo del emisor es 30 libras, le saco el 20% a 30 libras. ¿Cuánto sería el 20% de 30 libras, muchachos? 6. 6 libras. O sea que ese lateral donde está este aspersor de presión media, 30 libras, la variación de presión en esa lateral, señoritas, jóvenes, debe ser menor o igual máximo a 6 metros. Puede ser 6 como máximo, porque 6 es el 20% de 30, pero puede idealmente que sea 5, que sea 3, que sea 2, que sea 1. Idealmente que no hubiera variación de presión, va, así todo, no hubiera variación de presión, todos mis aspersores van a tener la misma presión y todos van a echar el mismo caudal, va, qué bonito. Pero no, eso no se da. Entonces, vuelvo a decirles ayer, en la ley de agrimensura, la topografía le dice a uno que si el error de cierre en distancia es menor o igual a 3 metros por kilómetro, acepta un levantamiento. Mejor si es de 1 metro por kilómetro. Mejor si no hay error, si no encuentro 10 centímetros de error. Uy, un mejor proyecto, ¿va? Mejor medición. Pero si está tan malo, máximo 3, dice la ley. Si no, ese proyecto no esa medida no sirve. Es lo mismo aquí. No más de 6. ¿Ok? Ese es entonces un criterio. Otro criterio, señoritas jóvenes, es este aquí, miren, que dice que el diferencial de presión en una lateral debe ser menor o igual que 0.10 sobre N por la presión media de trabajo del emisor. ¿Y esta N qué será? Pues N ya lo vimos anteriormente, era el exponente de la ecuación, en este caso, 0.45 sería N, ¿no? El exponente es N. ¿Qué es N? Es el exponente de la ecuación del emisor. Aquí está la ecuación del emisor, el exponente es 0.45. Entonces aquí, si yo aplicara este criterio, aquí sería 0.45, 0.1 entre 0.45 por la presión media de trabajo. Si la presión media de trabajo son 30 libras, 30 libras. O sea que cualquiera de los dos, muchachos, no es este y este, no, es este o este, cualquiera de los dos. Si tienen la ecuación del emisor, pues pueden usar este criterio. Si no lo tienen, pues usen este criterio. Ahora, si, por ejemplo, en un examen yo les digo, encuentre la ecuación del emisor, esa es otra cosa, ¿ya? ¿Estamos? Eso es lo que dice aquí, miren, el 10% y no sé qué más, pero son las normas de diseño, ¿va?
las variaciones de presión permisibles en una lateral de riego para que sea uniforme. Aquí está resumido. ¿Es este o este, va? Espero que no tengan problemas ustedes para aplicarlo. Aquí dice el delta P permisible debe ser menor o igual que 0.1 sobre N por la presión media del trabajo del emisor. O, aquí les recalco yo, el OE, el diferencial de presión permisible en una lateral debe ser menor o igual que 0.2 por la presión del emisor. Y ahí les explico yo, ¿sí? Bueno. Por ejemplo, jóvenes, dice, miren este problema. Este problema sí, entendámoslo, muchachos, que aquí se resume más o menos lo que hemos estado hablando, como un ejercicio. Dice, en un lateral plano de un sistema de riego, o sea que el lateral es plano, es un terreno plano. Y un sistema de riego en operación, dice, alguien fue a medir con un manómetro la presión media de trabajo del emisor. ¿Dónde lo midió? En un aspersor ubicado más o menos al 40% de la longitud lateral a partir del inicio del mismo. ¿Sí? Quiere decir, a partir del inicio de la lateral, el 40% de la longitud total. Quiere decir que si tiene 100 metros la lateral, el 40%, yo voy a buscar el aspersor más o menos que esté entre la mitad, que es 50 metros, y 40 metros, ¿va? ¿Sí? Entre 40 y 50 metros del inicio. Ahí están poniendo el manómetro, como lo vimos ayer en el video, ¿sí? Y la presión media de trabajo del emisor se encontró que era 30 PSI, ¿va? ¿Sí? ¿Estamos? Alguien llegó por ahí, dijo más o menos mi aspersor medio es este, ¿va? Le puso el manómetro, como vimos ayer, con sus adaptadores, la aguja y todo, y le dieron 30 libras. Bueno, la pregunta es, ¿qué variación de presión debiera haber en ese lateral, muchachos? Máximo. ¿Qué variación de presión debiera haber en ese lateral? Miren que aquí es un sistema de riego ya en operación. No estoy diseñando, ¿sí? Ya está el equipo. Entonces, yo fui y le puse el manómetro a un aspersor más o menos del que está en medio, ¿sí? Me dio 30 libras. La pregunta es ahora, ¿qué variación de presión debe haber en la lateral? Bueno, si yo sigo el criterio del 20%, sería 0.2 por 30 va. Sería 6 PSI, ya como lo vimos anteriormente. O sea, si yo mido el primer aspersor y el último, ¿qué diferencial de presión debiera encontrar, muchachos? Señoritas, no menos de 6, no más de 6 libras, perdón. Menos de 6 libras ideal, pero no más de 6 libras. Ese es el diferencial de presión que yo debo encontrar en la lateral. Bueno, entonces, en base a ese análisis, yo les pregunto, ¿qué presión, cuál es la presión mínima que ustedes podrían encontrar en la lateral, muchachos? Y cuando yo digo la presión mínima, me estoy refiriendo a qué aspersor. La presión mínima, ¿a qué aspersor? En el último. Al más lejano. En el último, ¿va? Y cuando yo digo la presión máxima, en el primer aspersor, ¿va?
Entonces, miren, es bien sencillo, ¿ah? Porque si más o menos el de aquí tiene 30 libras y el diferencial de presión entre este y este debieran dar no más de 6, entonces, ¿cuánto debe tener este? Pues el diferencial de presión total, yo lo voy a dividir entre 2, ¿sí? Que son 6 entre 2, 3 PSI. Entonces yo a este aspersor de presión media le voy a sumar 3 para tener el de la presión máxima. Y le voy a restar 3 para tener el de la presión mínima. Entonces, Inge, ¿qué? entonces esos 6 que nos dan al principio, pues los tenemos que repartir en dos, como el final, como mínima y como máxima. Claro. Yo Ajá. pensé que era en el máximo le restábamos 6, en el mínimo. No, porque el diferencial de presión entre el inicio y el final es 6. Si ustedes tienen 30 aquí, ¿cómo hacen para tener 6 entre este y este? Pues sencillo, el 6 lo dividen entre 2, la mitad 3, le sumen este y le restan a este. Entonces, miren, la presión del emisor debiera andar entre 33 y 27 libras. ¿Ya? Esto es la teoría, muchachos. Así debiera ser si el proyecto, el lateral, fue bien diseñado. ¿Cómo sé yo si es así, jóvenes, en este problema que tengo? Pues lo correcto es que yo vaya a poner el manómetro aquí también y lo vaya a poner aquí también. Por eso les dije, cuando se hacen evaluaciones, cómo está trabajando una lateral de riego, deben medirse. El primero, más o menos el de la mitad y el último. Entonces uno dice, si este es el primero, o perdón, el de en medio, el de la presión media, le saco el 20%, son 6. 6 lo divido entre 2, entonces más 3 sería este. Y menos 3 sería este. Por lo tanto, esto es lo que yo esperaría, muchachos, señoritas. Es lo que yo esperaría. Entonces voy a evaluar si realmente mi lateral está trabajando bien. ¿Qué tengo que hacer? Pues ir a medir el aspersor que está trabajando, cuánto realmente tiene, porque esta es la teoría, esto es lo que debiera hacer. Por eso yo tengo que ir a medir. ¿Y qué pasa? Si al medir, dice, si al medir la presión en el lateral, ¿sí? Aquí la repetición. Si al medir la presión en el lateral, aquí es. Bueno, ahí me dio, dice. Bueno, si al medir la lateral, la presión en la lateral, obtenemos, ¿va? Vamos a corregir esta redacción. O se obtiene, ¿no? 30 PSI. O sea que cuando yo fui a medir aquí la presión de lateral, ¿cómo está aquí? No, el lateral medio creo que era este. Sí, no es que me dio, sino si al medir la presión en el lateral medio, sí, eso sí lo medía en el lateral medio. ¿Sí? No. Entonces no es en el lateral, en el aspersor que estábamos. O emisor, en el emisor, porque puede ser un gotero también. Medio. Se obtienen 30 PSI. Entiendo que sí, el medio, ¿eh? Y la presión inicial, dice,
o el primer aspersor me dio 35 y el final me dio 25. La pregunta es, ¿será uniforme el riego en la lateral? ¿Qué dice? No, oye, No, no, porque se salió de aquí. Esto es lo que yo hubiera esperado. Y se fue mucho, mucho. Bueno, aquí ya no es. En teoría, en la teoría pura, ¿va, jóvenes? Esto no sería un riego uniforme, ¿va? ¿Sí? Porque el diferencial de presión es 10 PSI, que dice delta P, 10 PSI, que es mayor a los 6 PSI. Conclusión, el riego no es uniforme. Pero miren, jóvenes, tampoco pidamos, uno tiene que ser flexible en campo, práctico. Si uno se va a la teoría también, a la teoría estricta, pues uno debe ser tolerante a veces, ¿va? Pero aquí es el punto de vista teórico, no es un riego uniforme, ¿va? Pero debiera ser 33, se fue un poquito en 35. Aquí 30, aquí debió haber sido 27 y tomaron 25. Bueno, dice uno, bueno, por ahí andaba, no, claro, ahí estoy siendo muy tolerante, ¿va? Pero tal vez debiera ir a ver otros laterales más para ya tener un juicio mejor del proyecto, ¿sí? No está tan perdido, pero si aquí hubiera tenido 50 y aquí 20 mucha, eso sí ya es demasiado, ¿va? Esto ya sería demasiado. 50 y aquí 20. Ah, no, ahí sí ya me preocupo. Pero aquí solo me estoy, ¿qué? Como pasando 2 PSI y aquí 2, 2 PSI. Pues yo creo que tampoco es nariz de santo, ¿va, mucha? Eso ya, eso yo lo pienso, ¿va? Que allá en la realidad es, no le voy a alegar al diseñador del proyecto, mire, usted su proyecto no sirve porque mire esto. No, no, hay que ser mesurado uno en eso, ¿va? No, no hay que juzgar tan de entrada, ¿va? No, sino hay que hacer más mediciones, ¿va? Hay que ir a averiguar qué está pasando, tal vez le bajaron la presión a la bomba, pero por ahí anda cerca, estoy viendo, ¿va? Pero si ya miro aquí 50 y aquí 20, ahí sí ya me preocupo más, ¿va? ¿Sí? No sé si agarraron el mensaje. Bueno, ¿qué porcentaje de variación de presión estoy teniendo aquí? Pues ya saben, el diferencial de presión que es 10 sería el 100%. Ah, no, perdón. Si yo me gastara 35 PSI aquí y aquí llegara con cero, es que me gasté toda la presión, el diferencial de presión sería el 100%. Pero no me gasté 35 libras, sino solo me gasté 10. Entonces, miren, el diferencial de presión que tengo es un 29%, me pasé un 20%. Y eso sí, pues desde el punto de vista teórico, tan estricto, digamos, considero, incluso, aunque ya desde aquí ya debe tener uno sus precauciones, ¿va? Como les digo, habría que chequear más puntos, ¿va? Pero digamos, en el caso de las medidas, mucha, aquí creo que tampoco, en el caso de las medidas sí es más jodido, ¿va? Yo siento que si se les fue más de 3 metros por kilómetro y juzgando que es 3 metros por kilómetro, es demasiado, la ley es muy benigna. Entonces ahí sí mejor hay que ir otra vez a hacer el levantamiento, porque si no, no va a pegar. De aquí a unos años quieren hacer un replanteo de linderos porque se perdió. Uy, cuando vayan a buscar ese lindero, más perdido que saber qué va a salir. Y entonces ahí dicen los pobres
pobres agricultores, pero miren, mi plano lo hizo un ingeniero, dice, ma. Pero el cuate solo lo chapuceó en oficina, ¿va? Se le fueron más de los 3 metros por kilómetro. Él lo ajustó matemáticamente, como ustedes ya saben. Pero en realidad no va a estar bien. Entonces, de aquí a... Él sí se va a dar cuenta, a los años, claro que ya. ¿Dónde me va a encontrar, va, mucha? Pero no se trata de eso. ¿Ya? Entonces, no sé si entendieron el concepto. Agarraron la onda, ¿cómo? ¿Para qué sirve? Ayer vieron el video que el cuate iba a medir presiones, ¿va? Lástima que no dice para qué. Tampoco es ir a medir, pero ir a mojarse por gusto. ¿O será que hay que ir a mojarse por gusto? Me gustaría, pues. Son unas bañadas que no se pega. Pero hay que hacerlo, ¿no? No, pero hay que hacer el análisis hidráulico de cómo está trabajando mi proyecto y lo que estoy viendo ahí es que no está trabajando. Bueno, ¿estamos, muchachos? Bueno, vamos a entrar entonces al diseño ya de las laterales de riego. ¿Estamos? Y cuando vemos laterales de riego, pues pueden ser planos, pueden ser con pendiente hacia arriba y puede ser con pendiente hacia abajo. Porque una lateral puede ir a nivel, puede ir para arriba o puede ir para abajo, ¿va? Entonces vamos a hacer esos análisis. Aunque con un buen trazo, ¿se recuerdan cuando vimos los trazos de los proyectos, muchachos? Siempre procuramos que el lateral siguiera las curvas de nivel, ¿va? Por eso es de que si yo sigo las curvas de nivel en el trazo de mis laterales prácticamente yo estoy buscando que sean planos. Sí, sí, sí lo ven. Incluso en laderas, muchachos. Eso que sea ladera no quiere decir que mis laterales no puedan ir planos. ¿Cómo se les ocurre a ustedes tener un lateral plano en un filingo que va para abajo? ¿Será que mis laterales tienen que tener pendiente para abajo o para arriba? ¿Qué dicen? ¿O pueden ir planos, más o menos planos? Tal vez solo la tubería principal fuera así con un poco de pendiente y con ángulos así de 90 grados de caída. Y las laterales de forma horizontal. Exacto, ya lo dijo el compañero. Miren. Así hay que trazar en pendientes elevadas. Que el manifold o la tubería donde van los hidrantes va en dirección de la pendiente, pero las laterales van a ir siguiendo las curvas de nivel, no sé si me explico, o perpendiculares a la pendiente. Entonces generalmente uno busca en su trazo laterales planos. Si hay un buen trazo, no debiéramos tener laterales aquí ni para abajo. Pero, como hay de todo en la vida, también hay veces que no se puede. Vamos a ver cómo diseñar, cómo encontrar los diferenciales de presión en un lateral que va para arriba, ¿va, mucha? ¿Sí? ¿Cómo encuentro yo el delta P entre 1 y 2, muchachos? ¿Cómo encuentran delta P aquí? Por las cotas. Sí, está bien. Pero ¿qué procedimiento hidráulico matemático vamos a usar?
Bernoulli, muchachos, Bernoulli. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Bernoulli? Pues yo voy a hacer energía en 1 aquí y energía en 2 aquí en la boquilla al aspersor. 1 es aquí en la entrada, miren, aquí en el hidrante. No es ni siquiera en el primer aspersor. Es en el hidrante y 2 en la boquilla, aquí miren. ¿Sí ven mi cursor ahí cuando se los muevo, muchachos? Señoritas. Sí, sí. Ah, va. Entonces, 1 es aquí en el hidrante. Aquí está el hidrante. Aquí está la boquilla del aspersor. Entonces, miremos. ¿Qué tipos de energías tenemos en 1, muchachos? ¿Qué tipos de energía vamos a tener aquí? Vamos a tener una cota. Ya alguien dijo una topo. Aquí hay una cota terreno. Bueno, ese es Z1. ¿Sí? ¿Qué más voy a tener? ¿Habrá presión aquí, muchachos? Señoritas. Sí, Inge. Claro, el agua no está en contacto con la presión atmosférica aquí. Aquí no van a ver el agua, está metido entre los tubos, dentro del hidrante. Entonces, hay presión en 1 sobre gamma. Igual, recuerden que solo estas 2 cosas se toman en cuenta. Igual, entonces, a la cota aquí en la boquilla del aspersor, más la presión en la boquilla del aspersor. O antes de la salida del aspersor. Antes, no en la boquilla, no cuando ya salió, no, antes de la boquilla, antes de que toque el agua, antes de que el aire toque a la partícula o la partícula de agua se ponga en contacto con la atmósfera. Porque cuando el agua, muchachos, se pone en contacto con la atmósfera, cuando yo con mis ojos ya miro el agua, ahí ya perdió toda su presión es 0. Lo que uno mira, que uno sale disparado, esa es ya la energía de velocidad, la cinética. Pero como presión manométrica ya es 0. No, por eso aquí vamos a hacer Bernoulli antes de esa salida del agua en la boquilla, ¿va? Entonces, ahí le vamos a poner presión 2 más la HF que se da en este tubo, ¿sí? En esta conducción de aquí para acá. ¿Estamos? Esa sería la ecuación que yo tendría. ¿Y qué quiero despegar de aquí, muchachos? Quiero despegar de aquí. ¿Para qué quiero hacer eso? Quiero saber las variaciones de presión o el delta P. Si esta es la ecuación general que me resulta, ¿cómo encuentro delta P? ¿Qué es delta P, muchachos? Pongamos aquí, ¿qué es delta P? Cuando yo les pongo delta P, ¿qué es? Cambio de presión o el desplazamiento o la pérdida. Matemáticamente, ¿qué serían? Matemáticamente, ¿cómo le llamarían? La red, Inge. Sería presión 1 menos presión 2, ¿no? Exacto, ese es delta P. Sería este, para mantener la misma nomenclatura. ¿Ya? Yes. Y copio esto. Uy, ¿qué hice aquí? Ese es delta P, ¿no?
ya lo dijo uno de sus compañeros, sería P1 menos P2. Entonces, si yo tengo aquí ya planteada la ecuación general de Bernoulli para esa lateral de riego, muchachos, señoritas, pues juntemos P1 menos P2. ¿Dónde está aquí? Bueno, aquí yo les explico que este es lo que se llama la piezométrica, las energías otra vez. Aquí está. P1 menos P2 es igual a Z2 menos Z1 más HF. Aquí está. ¿Eh? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Que quedemos claro que Z1, ¿qué, muchachos? ¿Qué es Z1? La cota del primer punto. Sí. La cota del hidrante. Y ese hidrante está sobre el suelo, por eso dice cota terreno, ¿eh? De inicio o entrada del lateral. Porque es el lateral o el hidrante normalmente está sobre la superficie del suelo. ¿Se recuerdan cuando yo les pasé las fotos aquellas? Ahí, pero se recuerden que es un hidrante. Ese sí está sobre el suelo. Tal vez aquí no debo llamarle boquilla, sino la cota al final del elevador del último aspersor. ¿Cuál es el elevador del último aspersor? Mis estimados, el elevador de los aspersores es este tubo, ¿eh? ¿Sí? Recordaban un tubo que estaba en medio del trípode cuando en los aspersores, las fotos que yo les enseñé, ese es el elevador, ¿va? Esta tubería que lleva el agua al aspersor puramente dicho, ¿va? Entonces, ¿dónde está? Ah, sí, aquí estamos. Esta es la cota terreno, dijimos, y Z2 es la cota al final del elevador del último aspersor. O sea, pues, ahí donde estaba el regulador de presión, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan? Sí, Inge. Ese es el punto Z2, la cota. Pero Z2 yo la voy a descomponer, jóvenes, en dos variables. Sería la cota terreno del último aspersor. O sea, ¿cuál es el último aspersor, muchachos? Sería este. ¿Y cuál sería la cota terreno? Sería aquí, miren, porque dice cota terreno, el último aspersor, sería este. ¿Sí? ¿Sí lo vieron? ¿Más qué? ¿Qué sería Z2? La cota terreno más cota terreno, el último aspersor, ¿más qué? La altura, ¿no? La altura del elevador, va. ¿Sí? Entonces así, por eso es de que aquí tengo. Esta es. Z2. Aquí está, ¿eh? Aquí vamos, ¿sí? Cota terreno, el último aspersor, más la altura del elevador, ¿sí? Entonces, si yo sustituyo esto, en vez de Z2, muchachos, ¿cómo me queda delta P? Sería la cota terreno del último aspersor, ¿sí? La cota terreno del último aspersor menos la cota de la entrada. Vamos a ver. La cota terreno del último aspersor
delta P, bueno, esto viene de aquí, mire, es Z2 menos Z1 más HF. Aquí vamos bien, vamos ya. Pero si Z2 yo lo sustituyo en cota terreno al último aspersor más altura del elevador, que sería este, ¿eh? Más altura del elevador, que sería este. Estos dos, este más este. Ese es Z2. Sería este, ¿eh? Menos Z1. Aquí está menos Z1. Más HF totales. Fije, ¿Sí? ¿por qué no lo hace adentro? ¿Por qué no el Z2 lo deja adentro con menos Z1? ¿Y por qué saca la altura del elevador? ¿Cómo así? No, O sea, entendí. sabemos que Z2 es igual a la cota del terreno del último aspersor más la altura del aspersor, ¿verdad? ¿Por qué no deja esa ecuación adentro donde dice En CT? vez de Z2. Ajá. ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué? yo porque me comí un paso ahí, ¿va? Sí, porque la... ay, ok. Pero si quieren, hagámoslo así, ¿va? Y sería... No, ¿qué hice aquí? Ahí está. Entonces aquí me quedaría que Z2 sería cota terreno del último, espera, mejor lo voy a copiar, no sé. Sería este. Voy a copiar este, ¿va? En vez de Z2 yo pondría Z2 menos Z1, dice aquí. Control V. Así me decías. Ah, No más sé que si... todo preguntaba que por qué abajo tenía la altura del aspersor afuera. Vamos a ver por qué. Tendría entonces que en vez de Z2, yo voy a sustituir cota terreno, el último espesor, cota terreno, último espesor, más la altura. Hasta aquí sería Z2. ¿Pero qué más dice aquí? Menos Z1. Menos Z1. ¿Y qué más dice? Más HF, más HF. No sé si... Ahora ya arreglándolo, pues yo dejo aquí cota terreno el último aspersor menos la Z1, solo cambié la posición, la conmutatividad que le llaman en matemáticas, ¿va? De la suma y de la resta, pues cota terreno último aspersor menos Z1 más la altura del elevador más HF totales. ¿Sí? Y esto, muchachos, es la ecuación general que calcula la variación de presiones en una lateral de riego. ¿Sí? Aquí se ve. La ecuación general que calcula la variación de presiones en una lateral de riego prácticamente es esta. Es delta P igual a cota terreno del último aspersor menos la cota del terreno inicial, que sería Z1, ¿ah? La cota al inicio de la lateral, que sería ese sí no cambia, más la altura del elevador, más las pérdidas de carga totales. Y este sería la ecuación general que calcula el diferencial de presión en una lateral de riego. Dicho en otras palabras, si tienen una lateral de riego, ¿conocen ustedes la cota del último aspersor? La cota terreno, es la cota terreno.
menos la cota terreno también del primer aspersor, o no es del primer aspersor, sino del inicio, de la entrada a la lateral. Cota terreno del inicio o entrada lateral. ¿Sí? Yo conozco esas dos cotas y conozco la altura del elevador y conozco las pérdidas de carga de la lateral. Yo puedo calcular cuánto es el diferencial de presión que voy a tener. Vamos a ver si les hago un ejercicio de esto, mucha matemático. ¿Vale? Les voy a decir, bueno, miren, mucha, aquí hay un aspersor. No se me había ocurrido, pero creo que es bueno hacerlo. Aquí la cota es tanto, aquí la cota es tanto, la altura del elevador es tanto, el diámetro de la lateral es tanto, son tantos aspersores. Calcúleme el diferencial de presión que hay en esa lateral, matemáticamente. Porque una forma muy fácil de determinar el diferencial de presión es ustedes ponen un manómetro aquí y un manómetro aquí, ¿va? Y le suman el diferencial de presión. O miden la presión aquí en el aspersor, ¿va? Sí, más fácil medir la presión así como vimos en el video, ¿se recuerdan? Ahí podemos medir la presión aquí, porque recuerden que ¿qué es lo que hace el manómetro, muchachos? Prácticamente le mete la aguja en la boquilla al aspersor y ahí como que lo aislara de la presión atmosférica y ahí sí mide la presión a la que viene el agua. Porque si ya lo hace, ya cuando el agua salió, ya miente, ¿va? Ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el agua ya tocó la atmósfera. Sí, me agarraron la onda. Pero esa sería, imagínense, tienen un lateral cualquiera, en campo. Y ustedes toman, ¿qué cota hay aquí? ¿Qué cota hay aquí? Toman bueno, lo más fácil les decía yo, miden la presión aquí, le suman la altura del elevador o miden la presión aquí en la boquilla. Pues tienen el delta P medido. ¿Sí me explico? Con manómetros. Pero si no tienen los manómetros ya, ¿cómo hacen para medir el diferencial de presión? ¿Qué va a ver en ese lateral? Con esta fórmula. Con esta. ¿Dónde está? Con esta. Yo les tendría que dar este, les tengo que dar este, les voy a dar este y tendría que darle datos porque ustedes calculen esto. Y en ese lateral van a tener este diferencial de presión calculado matemáticamente, que debiera ser muy similar, tal vez no exactamente el mismo que si yo lo mido acá, o lo mido acá, y lo mido acá, con los manómetros. Si los manómetros me dan aquí diferencial de 10 PSI, pues también aplicando esta fórmula, tal vez no esperemos que me dé exactamente los 10 PSI, pero tal vez me dan 9, 11, 10 punto no sé cuánto, 9 punto no sé cuánto. ¿Por qué? Porque la experimento. Nuevamente, vuelvo a decirle, toda medida tiene errores. Entonces, por eso no esperemos que vaya a salir al... Y me perdí un poco. HF es que... La pérdida de carga en la lateral. Pérdida de carga. ¿Ok? Bueno, esta ecuación, jóvenes, les va a facilitar la vida en el diseño de las laterales. Porque miren, aparentemente se ve complicado, muchachos, ¿sí? Pero no es bien fácil. ¿Qué pasa si yo pienso en laterales planos? ¿Cómo me queda esa ecuación de delta P? Pues en laterales planos, este y esto se van a anular. Se hacen cero. Porque si este es 100 y este es 100, quiere decir que el inicio y el final están en la misma cota. Es un lateral plano, se anulan.
¿Qué me queda entonces? Me queda que delta P es la altura del emisor, o la altura del emisor más las pérdidas de carga del lateral. Y es así, miren, como aquí les pongo, para laterales planos. No se asusten con este. Pues se simplifica aquí, miren, delta P. Sí, miren, en laterales planos, o sea, bien facilito encontrar qué diferencial de presión tengo en una lateral, calculado matemáticamente, no medido con los, ¿qué? Los relojitos esos, se me fue los manómetros, ¿sí? Que debe dar lo mismo. En teoría, debiera darme lo mismo. Yo ya sé, ya les expliqué, todas las mediciones tienen errores. No les va a dar exactamente 10, pues, que les dio el manómetro, no. O que les dio la ecuación matemática. Entonces, miren, si yo tengo un lateral cualquiera, plano, ¿cuál es el diferencial de presión que hay en ese lateral, muchachos? Les digo. Pues solo yo les tendría que dar la altura del elevador y les tendría que dar los diámetros de las laterales para que ustedes calculen las pérdidas mayores. Vamos a ver si me da tiempo. No creo que me dé tiempo, ya estoy bien atado. Inge, ¿esas HF mayores es lo mismo que las HF totales? No. ¿Y cuál es la diferencia ahí, Inge? Vamos a ver. Las HF totales es las mayores más las menores. ¿Se recuerdan, jóvenes, que las pérdidas de carga en tuberías se componen en dos? Uno son ¿qué? Las pérdidas que se dan entre la pared de la tubería y las partículas de agua, porque se da rozamiento cuando va el flujo de agua. Imagínense una tubería PVC de 6 metros. El agua va confinada en una sección transversal de un diámetro de, no sé, 3 pulgadas, digamos, 6 metros. El flujo recorre 6 metros en una tubería y va atorada ahí en la sección del tubo. Eso provoca un rozamiento. Eso es lo que se llaman las pérdidas mayores. Pero no solo esas hay. Puchi, ¿qué pasa? Si encuentra un cambio de dirección, muchacha, va para allá y luego quiebra 90 grados. Van a tener que usar un accesorio. ¿Cómo se llama ese accesorio que van a usar cuando cambian 90 grados de dirección? Codo, Inge. Un codo, ¿ah? Puchi, de repente sobre la válvula van a encontrar, perdón, sobre la tubería van a encontrar una válvula, muchacha, instalada una válvula. Aunque esté totalmente abierta, sin nada de cierre, ahí el agua siente cuando pasa por ese burrunche de la válvula. Ahí hay pérdida de carga y se llaman pérdidas de carga localizadas, que no son lo mismo que en las paredes del tubo. Entonces hay dos tipos. Las mayores le llamamos las que se dan en las paredes del tubo. Y las localizadas o mal llamadas, bueno, en proyectos de riego agua potable creo que está bien, pero ya en una casa, una casa son mal llamadas esas pérdidas de carga menores por accesorios. ¿Por qué? Porque los tramos de tubería, los niples en una casa son pequeños. Puchis, un codo, una T, una reducción, no sé qué, una válvula en tramos pequeños. Ahí las pérdidas mayores que le llamamos son chiquitas. Las que más son las localizadas en una casa, ¿va? Pero en un proyecto de riego de 10 kilómetros, muchachos, señoritas, ahí hay tubos y tubos y tubos y no encuentra uno ningún accesorio. De repente encuentra uno un reducidor. Por eso es que en este tipo de proyectos se le llaman pérdidas menores.
pero tal vez es mejor llamarles pérdidas localizadas. Entonces, conclusión, en una conducción de tubería tenemos pérdidas de carga mayores y menores o localizadas, y las dos se le llaman totales. ¿Ok? Bueno, no sé si tienen alguna duda, señoritas, jóvenes. Bueno, seguimos. ¿Qué día son ya? Miércoles, ¿verdad? Bueno, nos vemos, primero Dios, el lunes. Creo que ya es nuestra penúltima semana de clases, ¿va? Algo así, ¿va? Sí. Por La cierto, última. jóvenes, tenemos que hacer examen, creo que ya la otra semana, el segundo parcial. Yo creo que la última semana es la que viene de clases o es la penúltima. No mucho Es me la acuerdo. última, ingeniero. Es la última. Sí. Híjole. Bueno, entonces pongámonos de acuerdo aquí rapidito, mucha. ¿Qué día vamos a hacer el examen? Hacemos en su momento laboratorio. ¿Qué día tiene el laboratorio? Ah, pero no todos llevan el laboratorio. Ah, pero ahorita ya no hay laboratorio, mucha. Ya se terminaron, ¿va? No sé. Algunos todavía la otra Sí, semana. sí. Todavía, y bueno, no Del sé si curso ya podrían. terminamos, ingeniero. ¿Ah? Del curso de diseño ya terminamos laboratorios. ¿Va? No sé si lo hacemos la hora del laboratorio. ¿Cuándo tienen laboratorio ustedes? Es que hay una sección martes y la otra lunes, si no estoy mal. Sí, El lunes. Ajá. Pues lo podemos hacer el martes, no sé. ¿Les parece a todos? Martes de 11 a 1. Yo no puedo el No, martes de 11 a 1, Inge, tengo el final de laboratorio. Inge, pero este igual duraría 2 horas, ¿no? pues de plano, porque mucho contenido. Bueno, entonces hagámoslo el miércoles a la hora de clases, ¿no? Sí, podría ser De Si 6 no a 8. pueden, ¿ya? Quizá, Inge, por el hecho de que son 2 horas, como dice el compañero, podemos empezar a las 8 y Bueno, no sé si todos están de acuerdo. ¿Estamos bien? El miércoles a las 8 de la noche de hoy en 8. sí, Inge. Va. Sí, Inge. Nadie Está bien, dice. Inge. Bueno, Sí, Inge. entonces, jóvenes, quedemos así. Yo les voy a mandar estas copias al Classroom. Yo creo que todo lo de trazo de riego ya lo tienen. Eso les voy a evaluar hasta lo que veamos lunes, ¿vamos ya? ¿Sí? Martes ya no va. ¿Ok? Y ahí murió el curso, lástima. Realmente. No sé qué pasó, pero faltó mucho contenido, lástima. Inge, entonces sería aspersión fijo y hasta lo que miramos el lunes. Sí, ajá, Vamos bien. ¿ok? Bueno, entonces, buenas noches, señoritas, jóvenes, estén bien. Buenas noches.